Hola chicos, hoy vamos a ver estructura del texto. Cuando hablamos de una estructura estamos hablando de la disposición y el orden de las partes de un todo. Es decir, un texto, al ser una unidad comunicativa, pues va a formarse por distintas partes. La estructura tiene distintas formas de verse o de analizarse. Tradicionalmente nosotros sabemos que un texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, y eso está dado por los distintos párrafos. Pero otra forma de verlo sería que un texto debe estar conformado primero por un título, debe de tener o poseer un título. Segundo, una introducción o un párrafo introductorio o también conocido como temático. Un cuerpo textual, que es donde vamos a desarrollar la mayor cantidad de nuestras ideas, y un final o resumen, un cierre que estamos dando al texto. Pero esto es en cuanto a la estructura clásica. Vamos a ver que un texto tiene distintas estructuras y sobre todo cómo utilizarlas. Primero, tenemos la composición o simplemente estructura. Mencionamos que un texto va a estar conformado por distintas partes, pero cuando nosotros revisamos al texto como un todo, este va a poseer dos tipos de composiciones o dos tipos de estructura. Aquí estamos hablando de cómo lo vamos a construir para poderlo comprender del todo. En este caso, tenemos una estructura profunda, también conocida como plano de contenido. En esta estructura nosotros encontramos todo el proceso de pensamiento, es decir, la formulación de nuestras proposiciones, de todo lo que queremos hablar, y organizamos nuestras ideas. Es decir, cuando tú revisas la estructura profunda, ya sea de un texto, ya sea de un párrafo o ya sea de una oración, lo que tú estás revisando es la construcción sintáctica, las ideas general, principal, secundaria, terciaria, y cómo las organizas de tal forma de que se entienda que estás construyendo una proposición. En cambio, la estructura superficial viene a complementar lo hecho por la estructura profunda. Este es el plano de forma o plano de expresión. Y como su nombre lo indica, me permite expresar las ideas previamente construidas. Cuando yo ya construí mi texto, cuando yo ya planteé por completo mis ideas, mis proposiciones y ya las tengo organizadas, simplemente me queda expresarlas. Básicamente aquí escribo mis oraciones, pero ya no me interesa estar revisando si tengo sintagmas nominales, sintagmas verbales, si tengo una oración principal o una oración secundaria. No, ahora me interesa cómo está funcionando el valor de la oración dentro de todo el texto. Básicamente aquí yo encuentro mi tema y mi subtema. Recordemos que esto es otra forma de ver las ideas principales y las ideas secundarias, pero ahora en una composición real. Entonces, todo texto, para construirse, para entenderse, y también lo vamos a aplicar a los párrafos y oraciones, tienen su estructura profunda, cuando yo creo todo ese proceso, cuando yo identifico mis tipos de ideas, y una estructura superficial, una estructura que no tiene mayor profundidad de planteamiento, sino que simplemente es cómo utilizo a mis oraciones en base a lo que están haciendo dentro del texto. Al mismo tiempo, un texto tiene una macro, micro y superestructura. Saberlas utilizar nos va a permitir comprender de mejor manera cómo funciona un texto o el contenido de un texto. Para la macroestructura, revisamos un conjunto de 3 elementos, que son título, tema e ideas. Sobre todo la idea principal. Es decir, la macroestructura comienza a revisar al texto como un todo, donde nosotros podemos obtener este tipo de respuestas o este tipo de información. Es decir, desde revisar el título para saber el tema y tener una idea de la idea principal, o revisar dentro de todo el texto a lo largo de cada uno de los párrafos dónde aparecen cada una de mis ideas principales y tener la construcción lógica de mi texto.
En cambio, la microestructura es cuando yo tomo una sola parte del texto y comienzo a revisarla. Aquí puedo ver la estructura sintáctica, es decir, puedo tomar un párrafo y revisarlo, desmenuzarlo en ideas principales, ideas secundarias e ideas terciarias, si es que llegan a existir. O simplemente revisar una parte de la oración y encontrar cada uno de los elementos estructurales que posee. Por ejemplo, los núcleos, los complementos, el sujeto y el predicado. Todas esas partes las revisa la microestructura. Y al final también va a revisar la relación que existe entre los elementos de un párrafo con los elementos de otro párrafo a través de las distintas referencias. Es decir, cuando yo ya entiendo la macroestructura y me apoyo de la microestructura, yo puedo tener un mejor entendimiento del texto, ya sea de forma general o de forma específica en una de las partes de él. Y por último tenemos la superestructura, aquella que nos permite o está relacionada a lo que es la utilidad y el tipo de texto. Es decir, a partir de la superestructura y la disposición de la información, muy importante, aquí también vamos a encontrar disposición del contenido o información, es decir, introducción, desarrollo, conclusión, lo clásico. Voy a encontrar cuál es la utilidad que tiene el texto y a qué tipo de texto pertenece, es decir, si es informativo, si es narrativo, si es descriptivo, si es argumentativo. Recordemos que esos son los 4 tipos de textos básicos. Entonces, al final, cuando yo uno las 3 estructuras, yo ya tengo un entendimiento completo del texto. A través de la superestructura yo puedo saber el tipo de texto. Es decir, si yo tengo un texto informativo, ya sé cómo va a manejar o va a funcionar la información del texto. La macroestructura me va a permitir entender el título, el tema y la idea principal de esa información, de ese texto informativo. La microestructura me va a poder permitir hacer las referencias de una información con la otra y poderle dar el seguimiento de la estructura lógica. Por último, podemos entonces decir que un texto es una totalidad, una suma de la estructura superficial con la estructura profunda, donde también agregamos la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Cualquiera de los dos nos permite tener un entendimiento del texto, es decir, yo puedo revisar simplemente la estructura superficial y la estructura profunda porque de cierta forma o de cierta manera también estoy realizando esto de abajo. Pero si yo lo realizo todo por separado y al final lo unifico dentro de lo que es la totalidad de mi texto, yo tengo un entendimiento completo de él. Sé cómo funciona tanto a nivel oración como a nivel párrafo, como la relación que guardan cada una de las ideas. Micro, macro y superestructura. Le doy la utilidad al texto. Al mismo tiempo, puedo saber cómo se construyeron esas proposiciones y se organizaron las ideas. Vuelvo a retomar esto. Y cómo lo estoy expresando para distribuir esa información. Y vuelvo a tomar todo este segmento. Entonces, un texto es la unión de todas estas estructuras. O un texto siempre va a tener todas estas estructuras. Y si nosotros sabemos distinguirlas, utilizarlas, analizarlas, vamos a poder resolver los textos de mejor manera. Ok, chicos, nos vemos en el siguiente tema.